Todo empezó con un barco fantasma, sin nombre, sin bandera, sin señales. Avanzando sigilosamente por una ruta de contrabando en el Caribe, un destructor estadounidense se acercó. Sus helicópteros sobrevolaban el lugar, mientras los equipos de la Guardia Costera se preparaban para abordar. Lo que encontraron en cubierta fue solo el principio. Desde compartimentos secretos, hasta 13 millones de dólares flotando, la verdadera sorpresa llegó después, cuando los investigadores descubrieron que este misterioso barco estaba vinculado a algo mucho más grande de lo que nadie esperaba. Es por eso que hoy veremos qué encontraron a bordo y la pista mayor que destaparon los investigadores. Número 3. El barco fantasma en el Caribe. La mañana del 25 de mayo de 2025 fue de esas que hacen que el océano parezca inofensivo. Entonces apareció un punto en la pantalla, sin nombre, sin bandera, sin señal ICE. Solo un casco deslizándose por una ruta que usan los contrabandistas cuando intentan moverse entre la parte superior de Sudamérica y los pasos insulares del norte. Si te preguntas por qué no usar ICE es importante, el ICE es como las luces de un coche por la noche. Puedes apagarlas y seguir conduciendo, pero todos a tu alrededor asumirán que estás tramando algo. Los equipos de pesca usan el ICE porque les evita ser atropellados en la oscuridad y les ayuda a ver dónde están trabajando. Un avión de patrulla marítima lo reportó. El avión no necesitaba un nombre para saber que algo andaba mal. Los barcos que pertenecen a ese lugar se comportan de cierta manera. Se desplazan a la deriva con redes. Se mueven en patrones que tienen sentido para la pesca. Este atravesó una zona tranquila como si fuera el dueño del lugar y no quisiera que nadie lo notara. Eso fue suficiente para despertar a la gente. Esto estaba a unas 290 millas al sur de la República Dominicana. Al otro lado de la radio se escuchaba un destructor estadounidense realizando una tarea para la que no fue construido originalmente, pero que de todos modos estaba funcionando bien. Y es una tripulación completamente nueva. Somos aproximadamente 140 de mis 270 marineros. El USS Gravely había estado en esta zona desde mediados de marzo, bajo el mando del Comando Norte de Estados Unidos para ayudar a vigilar las aproximaciones marítimas hacia Estados Unidos. Si Comando Norte suena largo, imagínelo como el cuartel general de Defensa Nacional del Ejército en Norteamérica. Normalmente se encargan de misiones nacionales de gran envergadura. En la primavera de 2025, añadieron un destructor para reforzar la vigilancia y la presencia en las aguas del Caribe y el Golfo que se dirigen hacia las costas estadounidenses. Un destructor amplía el alcance de los cúteres más pequeños y las patrullas de la Guardia Costera. Aporta sensores pesados, operaciones de vuelo más estables y suficiente combustible y velocidad para seguir pistas a largas distancias. El Gravely no estaba solo. Llevaba a bordo un pequeño y astuto equipo de la Guardia Costera. El tipo de gente cuyo trabajo es convertir una corazonada en una parada legal. Eran un destacamento policial. Ese es el reto. La mayoría de nuestros marineros son jóvenes de todo el país que acaban de incorporarse a la Marina. Los expertos en abordaje que saben cómo hacer el primer contacto sin empeorar las cosas. El barco también contaba con una unidad de helicópteros de la Armada con un MH-60 RCA Hawk. Imaginen un primo del Black Hawk con cola plegable, repleto de sensores y un aterrizaje cómodo en una cubierta móvil. El destructor contó con la ayuda de los aviones de patrulla P-8 Poseidón de la Estación Aérea Naval de Jacksonville. Aviones de patas largas que combinan radar, infrarrojos y visión humana para que el barco sepa dónde buscar antes de que algo se escape. De vuelta en el aire, el avión de patrulla mantuvo el objetivo bajo vigilancia. Los aviones de patrulla marítima hacen una cosa bien: encontrar objetos pequeños en un océano inmenso y no perderlos. La tripulación informaba sobre la velocidad, el rumbo y cualquier cambio repentino. Cualquier cosa que indicara que alguien estaba nervioso o intentaba esconderse detrás del tráfico. Si el barco fuera legítimo, ondearía una bandera y respondería a una llamada por radio. Este no hizo ninguna de las dos cosas. Los barcos a veces esquivan el ICE, claro, pero las tripulaciones de pesca de verdad aún muestran una bandera y responden cuando se les llama. Había una red más amplia que alimentaba esta labor. Desde Cayo Hueso, un grupo de trabajo conjunto vigila el tráfico aéreo y marítimo día y noche. Se llama Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur. Imagine a guardacostas, militares y analistas de inteligencia reunidos en una misma sala, compartiendo señales de radar e información de países aliados, y luego asignando objetivos al buque o cúter más cercano. Su trabajo es detectar y monitorear,
lo que significa encontrarlo y vigilarlo hasta que un buque pueda actuar. Cuando el avión detecta algo, ayudan a clasificarlo. ¿Se ajusta a las rutas conocidas? ¿Está enarbolando una bandera? ¿Habla por radio? Y si nadie lo controla, ¿quién está lo suficientemente cerca para verificarlo con seguridad? Así es como la llamada de un avión se convierte en un problema para un buque de guerra en cuestión de minutos. Cuando finalmente llegó la llamada, la misión era acercarse y establecer contacto. El destructor se acercó a donde debía estar. La tripulación estrechó su círculo. En la cubierta de vuelo, el ambiente pasó de la rutina a la concentración. En la cubierta de los barcos, el equipo estaba dispuesto con la misma memoria muscular que en un simulacro de incendio. Nadie presumía. Nadie lo adivinaba. El objetivo era simple: acercarse lo suficiente para identificar, controlar el espacio y mantener a todos a salvo el tiempo suficiente para hacer las preguntas correctas. Una vez acorralado el objetivo, la verdadera prueba fue subir a cubierta. Número 2. Abordando el barco del cartel. El destructor no se precipitó como en una persecución cinematográfica. Avanzó lenta y pausadamente hasta que su enorme casco gris quedó justo al lado de la aleta del barco sospechoso. La posición no fue casual. El capitán mantuvo el ángulo perfecto, lo suficientemente cerca como para que el barco más pequeño sintiera la presencia de un buque de guerra que se alzaba a su lado, pero no tanto como para que un oleaje repentino estrellara la fibra de vidrio contra el acero. El helicóptero Seahawk sobrevolaba en círculos, con la estela de sus rotores golpeando con firmeza. Se sentía la vibración en el pecho, incluso en la cubierta de Gravely. La tripulación de los zorros del pantano mantenía la vista fija en el objetivo con radares y cámaras infrarrojas listas para registrar cada movimiento del barco. Cada pocos segundos, radios encriptadas enviaban actualizaciones directamente al puente de Gravely. Velocidad, rumbo, incluso la ligera oscilación en la trayectoria del sospechoso. En la cubierta de botes de Gravely, los marineros ya se movían con rapidez. Sacaron las lanchas neumáticas de casco rígido, cada una de 41 metros de eslora y diseñadas para la velocidad. Eran embarcaciones de intercepción de alto rendimiento que podían superar las 74 km por hora y mantener un control firme. Estas tripulaciones de la Guardia Costera estadounidense, con las armas en la mano, capturaron una pequeña embarcación de narcotráfico. Se mantenían agachados, firmes incluso con el oleaje, capaces de cortar aguas poco profundas donde encallaban embarcaciones más grandes. Las tripulaciones conocían los RIS como sus propios coches. Se revisaron los motores, se sincronizaron las radios y el equipo de abordaje de la Guardia Costera subió a bordo con la facilidad que da la práctica. El destacamento de la Guardia Costera, que cabalgaba con gravedad, tomó la delantera. 10 hombres y mujeres con equipo táctico revisaron sus cascos, chalecos antibalas y chalecos salvavidas. Hablaron poco porque no era necesario. Cada movimiento se había practicado innumerables veces. ¿Quién llevaba el maletín médico? ¿Quién manejaba las fotos? ¿Quién pronunció las primeras líneas en español o en inglés? ¿Quién se puso primero en la fila para cruzar el abismo? La Marina proporcionó el barco y la fuerza. La Guardia Costera trajo la placa, la ley y el entrenamiento para que este encuentro fuera más que una simple intimidación. Entonces llegó la llamada por radio. Aproximación autorizada. El megáfono del destructor resonó en el agua, firme y profesional. Identifiquen su buque. Muestre su bandera. Disminuya la velocidad del motor y mantenga el rumbo. Al mismo tiempo, el Seahawk ajustó su órbita, con cuidado de no impactar al barco sospechoso con la corriente descendente, pero lo suficientemente cerca como para que su sombra se proyectara inconfundiblemente. Las lanchas neumáticas se lanzaron a toda velocidad, una a estribor y la otra a babor. Nunca se dirigieron de frente, ni dieron al barco sospechoso la oportunidad de desviarse y atraparlos en la estela de proa. Los motores funcionaron a baja velocidad mientras los contramaestres igualaban la velocidad casi a la perfección, acercándose al objetivo a pocos metros. El equipo de la Guardia Costera estaba listo en la proa, con los fusiles agachados, no alzados, pero preparados por si alguien se desviaba. Las voces se mantuvieron en calma, sin gritos ni amenazas. La tensión residía en el silencio, en el hecho tácito de que un destructor estadounidense, un helicóptero y 2 lanchas rápidas tenían ahora este misterioso casco acorralado. Desde la cubierta del barco sospechoso, la vista debía de ser surrealista. Cualquier pescador inocente ya estaría agitando papeles y banderas. Estos hombres no lo estaban.
Permanecieron rígidos, con las manos a los costados y la mirada perdida en demasiadas direcciones. El oficial de abordaje volvió a hablar, esta vez por un megáfono portátil. Si tienes una bandera, muéstrala ahora. Si no, declárate apátrida. En el mar, una bandera no es un adorno. Es la huella digital de tu país. Sin ella, eres un barco sin nación. Y eso significaba que tenías la autoridad para detener y registrar. Se grababa cada detalle. Los oficiales de abordaje de la Guardia Costera llevaban cámaras corporales sujetas a sus chalecos. Las lanchas neumáticas tenían cámaras adicionales grabando. Estas tripulaciones de la Guardia Costera estadounidense, con las armas en la mano, incautaron una pequeña embarcación de narcotráfico. Fotos del estado de la embarcación, su rumbo, el estado del mar y las primeras palabras intercambiadas. Todo fue largo, no porque la culpa fuera inevitable, sino porque cada paso debía ser preservado. El expediente respaldaría al equipo de abordaje si se impugnaba posteriormente, y protegería a la tripulación de la embarcación sospechosa si alguien denunciaba abusos. La situación se tornó tensa cuando la tripulación de la embarcación sospechosa se quedó paralizada en lugar de responder. Los contrabandistas a veces guardan un extraño silencio, apostando a que el silencio retrasará al equipo de abordaje. Pero el silencio suena peor que el desafío. Los zorros del pantano avistaron a un hombre que se dirigía a la popa, agazapado junto a una escotilla. Al instante, la llamada se transmitió por la red cifrada. Movimiento a popa, a la izquierda, cerca de la escotilla. El tono de los oficiales de abordaje cambió bruscamente. Quédense donde están, con las manos a la vista. Los contramaestres se acercaron lentamente, manteniéndose paralelos, listos para avanzar si el bote sospechoso intentaba una huida repentina. En el puente de Gravely, el capitán ordenó un viraje lento, acercando al destructor unas pocas decenas de yardas más, cerrando la vía de escape. La enorme sombra del buque de guerra se extendía sobre el agua, envolviéndolo como un foco. Entonces llegó el paso. Un oficial de la Guardia Costera, firme en la proa de la lancha neumática, se desplazó por el estrecho espacio hacia la cubierta del sospechoso. No fue un salto, ni una imprudencia, solo un paso practicado, bajo y equilibrado. En un abrir y cerrar de ojos, 3 más lo siguieron, desplegándose para cubrir las esquinas, con los rifles bajos y la vista escrutando escotillas y manos. Un oficial se dirigió a la tripulación directamente, en español, claro y firme. Somos la Guardia Costera de los Estados Unidos. Por su seguridad y la nuestra, mantengan las manos visibles. La tripulación se mantuvo rígida, pero nadie atacó. El equipo de abordaje se dispersó, revisando las esquinas, observando las lonas que ondeaban con el viento contrario y notando las costuras en la cubierta que parecían recién pintadas. Un oído entrenado podría detectar si un mamparo sonaba a hueco al ser golpeado, evidencia de un compartimento oculto. La serie de incursiones llevadas a cabo en los últimos meses en el Pacífico, incluso capturando semisumergibles, actuó con rapidez pero con calma. Arriba, la cámara de los Seahawks se acercaba, transmitiendo al puente de Gravely imágenes en vivo de cada movimiento. Desde las lanchas neumáticas, los contramaestres mantenían los motores en marcha, listos para retirarse o embestir si la embarcación sospechosa se volvía hostil. Desde la cubierta de Gravely, los marineros se asomaban a las barandillas, observando sin interferir, sabiendo que ahora era espacio de la Guardia Costera. Con la tripulación bajo control, comenzó la búsqueda. Y lo que descubrieron fue asombroso. Número 1. El enorme descubrimiento a bordo. Controlada la cubierta, el equipo inició la búsqueda. Lo que parecía inofensivo ahora resultaba sospechoso. Una escotilla normal fue abierta nuevamente. El aire contaba una historia: diésel, sal y un toque químico dulce. Para un veterano, señal de que este barco llevaba algo indebido. Bajo una lona aparecieron fardos cuadrados, densos, con esquinas afiladas. Nada que ver con equipo de pesca. Cada uno empaquetado como los cárteles perfeccionan: arpillera áspera, plástico grueso, capas selladas contra el agua, forma rígida para largas travesías. Diseñados para apilarse bajo altura y deslizarse sin que se notara el peso. Las marcas revelaban la huella del cártel. Los traficantes sellan su producto con letras, logotipos o imitaciones de cultura pop para identificar propiedad. En Uruguay se han incautado ladrillos con el logo de YouTube. En Perú, fardos marcados con esvásticas y la palabra Hitler. Las marcas cambian, el significado no.
Aquí el empaque contaba la misma historia. El recuento venía después. Primero en el lugar, luego en tierra. El equipo registró los bultos uno tras otro. El primer informe de la Armada, 19 fardos, 400 kilos, valor estimado de 13,65 millones de dólares. Posteriormente, la Guardia Costera confirmó 19 fardos, 380 kilos, valoración de 6,2 millones. Mientras se registraban los paquetes, la tripulación detenida fue tratada como personas. Manos visibles, pero también agua, sombra y revisiones médicas. Quemaduras, deshidratación, cortes procesados en el acto. Un oficial registraba nombres, edades, puertos. Si alguien solo hablaba español, un oficial bilingüe atendía. Sin interrogatorios. Eso vendría después, con agentes federales en tierra. La búsqueda de pruebas comenzó de inmediato. Cámaras corporales grabando. El video capturó la cronología, qué se dijo, qué se encontró, quién tocó qué. Cada muestra con sellos de seguridad. Si alguna bolsa se abría sin testigo adecuado, sería escándalo judicial. Barcos como estos incautan más del 90% de la cocaína capturada por autoridades estadounidenses. La cadena de custodia fue el hilo que unió el descubrimiento con un juicio meses después. Cada paquete recibió número de identificación. Los equipos analizaron pequeñas porciones para confirmación inicial sin abrir todo el alijo. El resto permaneció sellado para laboratorio. Se fotografiaron los sellos, sin especular sobre qué cártel poseía la carga. Eso era para investigadores en tierra. Trasladar detenidos y pruebas a Gravely era operación aparte. Los detenidos primero, esposados, con chalecos salvavidas, conducidos a lanchas neumáticas antes de ser izados al destructor. Registrados, fotografiados, colocados en espacio seguro bajo vigilancia. Los paquetes con el mismo cuidado. Cada sello leído en voz alta, registrado, fotografiado y comparado antes de salir de cubierta. Subidos a lanchas bajas y estables, nunca apilados donde pudieran deslizarse al mar. En Gravely, un espacio designado los esperaba, fresco, seco, vigilado y accesible solo mediante estricto protocolo. Todos los números coincidían. Cada transferencia con nombre y hora. Sin lagunas que un abogado defensor pudiera explotar. Esa semana, Gravely no estaba solo. Otros barcos activos en la región, Valiant, William Hall, Friesland y Vígueres, todos descargando cargas de barcos en los mismos corredores. Importante porque Gravely no estaba diseñado para transportar detenidos ni pruebas durante días. Esa función correspondía a guardacostas. Un guardacostas de 64 metros, Vígueres, fue asignado para recibir el cargamento. El traslado en el mar era constante. Los palés se movían. Números de precinto leídos una y otra vez. Un fotógrafo de la Guardia Costera fotografió cada paquete al subir a bordo. Para el equipo, la escena en el muelle días después trajo satisfacción. Filas de paquetes sellados bajo el sol de Florida. Montacargas llevándolos al almacén. Cámaras encendidas. El desembarco de esa semana fue mayor de lo imaginable. Más de 138 millones de dólares en narcóticos incautados en 6 redadas. El cúter Valiant descargó más de 7.700 kilos de cocaína y 11.300 kilos de marihuana. William Hall y Friesland añadieron sus propias incautaciones, parte de la misma operación coordinada que frenó el tráfico hasta despachar múltiples cargamentos en días.